Seguimos acá en el último bloque de Década por Medio. Y bueno, en este bloque vamos a hacer especial hincapié en el Festival de Cine que ya comenzó. El otro día fue la apertura. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la programación y demás. Pero para eso tenemos un invitado. ¿Lo querés presentar ese? Así es, porque contamos con Miguel Monforte, que es realizador, docente e investigador audiovisual, por supuesto. Y además de que, bueno, está muy activo últimamente porque, bueno, viene con las presentaciones, viene a full. Hablamos del Festival de Cine, pero también se está realizando la Feria del Libro aquí en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, bueno, vamos a charlar un poquito de todo, pero en particular del festival porque, bueno, es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por sumarte. Para empezar así, cortito, concreto y al pie. ¿Cómo venís viendo el festival hasta ahora? En líneas generales hay dos cuestiones que yo separo muy bien. Primero, celebro que el festival se esté haciendo, porque a principio de año los rumores eran que por ahí no se hacía. O sobre todo también estaba la posibilidad esto de que, digamos, intempestivamente o de modo unilateral, el Instituto de Cine definió que ellos se iban a seguir dedicando a la parte organizativa y a Mar del Plata le iba a tocar la parte de buscar los fondos para financiarlo, lo cual nunca había sucedido, y realmente financiar algo cuando no tenés presupuesto es muy complejo, algo tan grande. Se había mencionado que por ahí se iba a recurrir a plataformas, auspiciantes, que hasta se le podía cambiar el nombre. Se dijeron muchas cosas que eran bastante desacertadas. Así que cuando yo me empecé a enterar que realmente se estaba trabajando, por lo menos desde Buenos Aires, con mucha seriedad para hacer el festival, con un equipo reducido y demás, me puse muy contento y bueno, sabía que eso iba a traccionar, que Mar del Plata se tuviese que poner al hombro varias cosas. Así que, en principio, digo, estoy muy feliz que se esté realizando. Después, la programación me parece muy buena, muy buena. La cantidad de salas nunca es la ideal, pero ya desde hace algunos años teníamos esta misma cantidad de salas. El sistema por ahí de venta o de preventa de online de las entradas a veces complejiza un poco, sobre todo para el público mayor, y sobre todo el alto precio de las entradas este año hace que haya mucha menos gente en las salas. Eso es real. Yo desde el 96, desde que se recuperó el festival, voy todos los años y eso se nota. Antes teníamos también una entrada que era demasiado popular, por decirlo de alguna manera, pero estar pagando hoy o 3.000 o 4.000 pesos la entrada, si bien en el Colón las actividades, las funciones son gratuitas, pero bueno, estamos hablando de que las otras salas, para el público marplatense que tiene ese hábito de hacer como una maratón, de ver 3 o 4 películas por ahí por día, es un presupuesto. Así que desde ese lugar creo que se perjudicó un poco, pero el festival está en marcha, hay invitados, es decir, cada película, para mantener la categoría A, las películas en competencia deben traer a sus directores, protagonistas, productores. Esa gente está. A veces no son famosos, digamos, pero esto, o son famosos en su país y no acá. Pero bueno, justamente eso es lo lindo que tiene el festival, el descubrir, ¿no? Todo el tiempo. Aparte de la importancia que tiene hacer un festival de este estilo y más tenerlo en la ciudad, ¿no? Que bueno, es el único festival de clase A en América Latina. Sí. Eso es muy, digamos, es muy relevante y nosotros no lo entendemos a menos que revisemos la historia, ¿no? de los festivales. Para ser clase A tenés que cumplir muchos requisitos. Esto voy a decir como una burrada, pero por ahí hoy lo tiene uno más presente. En la Argentina se hace muchas carreras, pero no se hace la Fórmula 1. Acá tenemos el festival de la Fórmula 1, digamos. Después tenemos muchas muestras y festivales más, y en Latinoamérica. Pero bueno, clase A, digamos, la Fórmula 1 del cine la tenemos nosotros. Y no le sacamos provecho, vivimos quejándonos que no tenemos involucramiento en la parte organizativa. Eso no ocurrió nunca, no sé si algún año se va a dar de otra manera, pero me parece que el festival tiene, o por lo menos el Mar del Plata se tiene que poner al hombro algo que en realidad le deja mucho rédito, no solo por la gente que viene, sino por el nombre que da hacia el exterior, ¿no? Todo el tiempo se está nombrando Mar del Plata por el festival y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y, insisto, eso me parece que todavía o hay que recuperarlo o hay que hacerlo más consciente. Claro, porque yo te iba a preguntar, porque sabemos que has escrito bastante sobre la historia del festival. ¿Cómo podrías definir esta etapa? Si querés podemos tomar los últimos 5 o 10 años del festival aquí en la ciudad, la repercusión, o por lo menos qué cosas han cambiado, qué contraste, qué diferencias ves con respecto quizás a esto que hablabas, no, la década del 90, ¿no? Que quizás era también otra situación.
En algunos términos que algunos más viejos van a entender, veníamos de la pizza y el champán al cuarto de choripán, digamos, ¿no? A ese estilo. Pero de todas maneras, insisto, hay que defenderlo. El presupuesto ha venido mermando hace mucho. El festival ha decaído hace bastante. Si bien, insisto, que se mantenga es una cosa milagrosa en este país. Pero bueno, hay que ver en esta etapa bisagra también, justamente porque al quitarle muchas políticas de fomento al cine nacional, los festivales se hacen después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo para parar un poco todo lo que venía invadiendo cinematográficamente los Estados Unidos, que era la gran cinematografía que había quedado entera. Y a partir de ahí estos festivales nacen para mostrar una cinematografía propia o generar coproducciones. Y bueno, si no tenemos muchas películas argentinas, el festival pierde un poco su valor. Si bien hay películas nacionales, pero en este mismo momento se está realizando Contracampo, que es una muestra de películas nacionales que no quisieron estos productores o directores mandar su material al Festival Clase A. Después había que ver si quedaba. Pero bueno, en ese sentido me parece que hay muchas cosas por recuperar. Se ha perdido también lo que se llama mercado del film. El mercado del film es el lugar de encuentro que se produce en los festivales donde se negocia, ¿no? Hay gente que viene a vender películas y hay gente que viene a comprar. Desde hace muchos años, y esto no es un problema actual, los porteños se lo llevaron a Buenos Aires, el mercado del film, se terminaba el festival y en Buenos Aires empezaba el mercado del film. Y ahora venimos tan mal que ese mercado del film se hace en Uruguay directamente. O sea, hay que recuperar mucho terreno. Está el festival, pero hay muchas cosas que todavía podemos volver a hacer y que no tiene que ver con que haya canapés y sanguchitos, pero es como muy simbólico eso, o que por ahí la entrada al auditorio esté más o menos decorada. Me parece, obviamente pasamos por lo profundo, ¿no? Por supuesto. ¿Valen? No, qué interesante todo, la verdad. Me gustaría, entiendo que usted escribió libros sobre la historia del Festival de Cine. Yo soy profe de historia, entonces siempre lo pienso, ¿no? en la proyección a lo largo del tiempo. Y me gustaría, ¿no? si pudiera hacernos como una periodización, ¿no? de la historia del festival, el inicio en la posguerra, pero después entiendo que en la década del 90 hay como un retroceso. De hecho, Contracampo surge, ¿no? en la década del 90 como una respuesta. Sí, si pudiera ahí marcarnos como las distintas etapas. Hay varias cosas, sí, esto es muy a grandes rasgos porque si no se va mucho el tiempo, pero a mí me apasiona. El primer festival justamente importante que tiene la ciudad es de 1948 y es un festival solo de cine nacional que hace la provincia de Buenos Aires, porque ahí había un gobernante que era de nombre Mercante, que tenía muchas pretensiones, muchas aspiraciones, digamos, para dar un salto político. Y ahí, digamos, hay que imaginarse un mundo que no tenía internet, por supuesto, tardó 80 años más, pero ni siquiera había televisión. Entonces el poder del cine era muy importante a nivel mundial. Ese primer festival iba a tener una continuidad, fueron solo de películas argentinas, con muchas cosas, digamos, los estudios vinieron y mostraron cómo se filmaba una película, había muestras de vestuarios y demás. No es muy. Ahora se empieza recién a vislumbrar un poco lo que fue ese festival, a hacerlo visible. No tiene continuidad y en 1954 se hace lo que se recuerda como la primera muestra internacional, que la organiza el gobierno de Perón, también con muchos fines propagandísticos. Esa salió muy bien, digamos, las dos salieron muy bien, pero eso fue un alto impacto mediático a nivel mundial. Vinieron muchas delegaciones de todo el mundo, no era competitivo. Y al año siguiente se iba a repetir, pero bueno, el gobierno de Perón empieza a tener muchos problemas sociales y políticos. De hecho, Perón es derrocado en septiembre, así que el festival pierde su continuidad. Y en 1959, 5 años después, un grupo muy bohemio, por decirlo de alguna manera, el grupo que integraba la Asociación de Críticos Cinematográficos de la Argentina, retoma la idea con una caja cero, digamos, haciendo ellos mismos asado para juntar plata, para empezar a mandar cartas hacia el exterior. El mundo se manejaba con cartas y no solo logran la recuperación del festival, ahí sí es un festival, logran la categoría A. Eso se mantiene hasta 1970 con una época relativamente, o sea, de mucho esplendor. Después viene un gobierno militar que dice el cine no es tan importante, empieza a compartirse este festival con Río de Janeiro en el 68 y en el 70 ya lo perdemos, ¿no? Lamentablemente por 26 años. Cuesta mucho recuperarlo. Hace poco hicimos una charla de los marplatenses que trabajaron muchísimo para que el festival se recupere y se mantenga hasta hoy. Los años 90 eran los años del 1 a 1, el despilfarro, digamos, era una época como de gloria, por decir una manera, una gloria ficticia, donde vinieron muchas figuras también internacionales, pero después
también a partir del 2001 empieza una debacle en todo sentido, y el festival obviamente no deja en este sentido justamente de ser una vidriera de eso. Y sí se politiza mucho. Estos últimos años fue una vidriera de mucho discurso político que en realidad terminaba dañando, ¿no? Pero bueno, era el Estado Nacional que ponía la plata para hacerlo, y de esa manera también lo hicieron los distintos gobiernos que vinieron últimamente. Lo usaban un poco de balcón político, y eso terminaba un poco dañando su imagen, inclusive para la gente que venía de afuera, porque no se acostumbra que un festival, excepto en algunos gobiernos autoritarios o totalitarios, sea utilizado de esa manera. Y hoy estamos en un punto de inflexión muy particular, que además, bueno, este festival es como un festival punta de lanza, porque ya se firmó un convenio para que los próximos 3 festivales sean de esta manera. Buenos Aires lo organiza, como siempre, y Mar del Plata va a conseguir la plata, veremos cómo. Pero bueno, tiene, digamos, lógica, porque sería hasta que termine Milei, hasta que termine Montenegro, y después se verá. Pero bueno, vamos a ver cómo sale ¿no? Es una primera experiencia de alguna manera, una experiencia sin nueva. dudas, sí. Sin lugar a dudas. Y hablando de experiencias, vamos a hablar con alguien que está viviendo el festival en este mismo momento desde el corazón de la ciudad. Exacto, vamos a sumar también a la charla acá a Chapi Servín, que bueno, también está en varios programas de Vorterix, como decíamos. Forma parte de la cassette, forma parte de spin-off. De spin-off, exacto. Así que nada, lo vamos a sumar a la charla, a ver si lo tenemos ahí. Hola Chapi, ¿cómo estás? Todo bien, Chapi. ¿Qué estás en el auditorium? A ver. Recién acaba de presentarse Rita, la película de Paz Vega. De hecho, en este preciso momento está hablando ella misma en estas cosas de preguntas y respuestas. Así que bueno, mucho no podemos alzar la voz, y se va a escuchar de fondo a lo mejor tanto la voz de ella como eventualmente los aplausos si termina a la brevedad la cosita, ¿no? Buenísimo, Chapi. ¿Y qué onda? ¿Mucha gente ahí? ¿Cómo está la cosa? En esta función particularmente mucha gente. En cuanto a tema concurrencia, de lo que yo veo, de lo que vengo viendo, es muy variado. Hay películas en donde está bastante vacía, y hay otras en las que explota, pasando también un poco por lo que tiene que ver esta cosa de los altos precios que se están manejando a comparación del año pasado, y que quizás el público está siendo más selectivo a la hora de ver las películas. Y también partamos desde la base que también ya no hay esa cosita que permitía el año pasado de agarrar e ir a ver cualquier cosa, que te daba esa posibilidad el festival, ¿no? Y estaba un poco en esa magia, ¿no? De ir a ver algo a ciegas y no saber con qué encontrarte. Después te puede terminar gustando, ¿no? Te puede parecer más mala, más bueno. Eso ya depende del gusto de cada uno. Pero en sí, eso es lo que se puede ver en salas, hoy por hoy. Y bueno, también como escuchaba ahí que decía Miguel, que le mando un saludo enorme, parte también, gente se la está llevando Contracampo, que si no me equivoco está en su segundo tercer día hoy. Claro, está en simultáneo, pero bueno, me parece interesante esto que compartís con la visión de Miguel, de que bueno, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Lo económico, la cuestión de las salas, lo de las funciones, esto de decir, bueno, quizás antes me podía dar el gustito de poder disfrutar de más funciones o meter varias, claro. Y en este caso la cuestión se vuelve más selectiva. Sobre todo también el dato que tengo acá es que, bueno, las entradas este año, como decíamos, está entre 2.500 y 4.000, que es un 900% más que el año pasado. O sea, es un incremento altísimo. 400 pesos para el año pasado. Claro, ahí está. No existe. Tal cual. Y aparte también otra de las cosas que se puede llegar a ver, que ya no es solo de este festival, sino ya venía de varios, que es la falta de salas. Antes podíamos gozar también de ir al Ambassador, de ir a los Gallegos, de ir al Paseo, donde te daba un abanico más de posibilidades, y al mismo tiempo permitía que varias películas se pudieran ver prolongadamente más tiempo. Que creo que esa es otra de las cuestiones que ya sea esta gestión o la que venga,
tenga que solucionar. No puede ser que solo un cine como tal se esté pasando sus películas. Así es. ¿Cuáles son las salas? ¿Podemos repetir? Las salas son el Auditorium, Aldrey y el Teatro Colón, que bueno, dicho sea de paso, el Teatro Colón, y Chauvin, estaba olvidando de Chauvin también. Y Teatro Colón, que bueno, las entradas son gratis, pero es ataque a Hotel Stock, ¿no? Exactamente. Chapi, te quiero hacer una consulta, esta más ya tu análisis crítico. ¿Cómo venís viendo las obras hasta el momento? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención para sugerir, para comentar? Bueno, yo he sido bastante movilizado de lo que vi recién con Rita, la película de Paz Vega, como yo les decía, película española, película enfocada en lo que tiene que ver de alguna manera la violencia doméstica, la violencia de género, en una época donde no se trataba tanto, obviamente en España, ¿no? Y donde estaba muy ahí, apenas salió la ley que permitió el divorcio y bueno, todos los problemas que pudo haber traído a mujeres, ¿no? Que bueno, sufrían en aquel entonces violencia de género, ¿no? Pero está muy interesante porque es enfocado desde la visión de una niña, entonces tenés como la mirada infantil a ese escenario de terror, podemos llegar a decir, o incluso también de no comprender del todo qué es lo que está pasando, ¿no? Está muy buena, muy buena. Creo que la mejor cita que vi hasta ahora, la tengo que seguir procesando más, vuelvo a repetir, hace menos de 10 minutos que acabo de salir de la sala, y después recomiendo mucho Saturday Night de Jason Reitman, que la vieron ayer, muy buena, es una película prácticamente biográfica, podríamos decir, de lo que es el icónico show Saturday Night, pero lo que está interesante es que aborda la película no desde el lado de cómo nació la idea para hacer la película o la vida de los creadores, no, sino de que aborda la película en los 90 minutos previos a que se lanzara el primer programa. Fueron unos 90 minutos caóticos y está todo muy bien cronometrado. Es una adrenalina, una tensión, un estrés, una ansiedad todo el tiempo. Abre una puerta, hay un quilombo, se prendió fuego una cosa de decorado, que las luces no andan, que un actor no quiere firmar el contrato, y todos quilombos así que uno como espectador está sentado y casi que hasta me muero yo del estrés y la ansiedad por lo que le pasaba al chabón en pantalla. Llega un punto que decís, bueno, frenemos un poco, ya me estás tirando muchos kilómetros juntos, necesito un poco de Chapi, te dejamos procesar porque ya estamos jugadísimos de tiempo, te agradecemos mucho por la participación, supongo que seguirás disfrutando de algunas películas que bueno, recuerden que las pueden ver o todas las recomendaciones en tus redes sociales que si las podés comentar. Sí, @ChepaServino, y bueno, también en la cassette y en spin-off vamos a estar subiendo contenido. Por supuesto, bueno, te agradecemos mucho la participación, te dejamos procesar la película, no tomes una decisión arriesgada porque te necesitamos y bueno, agradecemos mucho tu participación. Gracias, amigo, abrazo grande. Te mandamos otro abrazo. Nos vemos. Bueno, y nada, para finalizar quería comentar que vas a estar dando una charla, ¿no? El miércoles. Exacto, en el marco del festival, el miércoles a las 4 de la tarde. Hay que recordar que hay muchas actividades especiales que son gratuitas, en general se llevan adelante en el Espacio Chauvin o también en el Teatro Colón. Y ahí voy a estar hablando de los inicios, una de las cosas que vengo investigando desde hace algún tiempo, los inicios del cine marplatense hasta llegar a la primera película argumental totalmente marplatense, que es de 1924, justamente Agradable Despertar. Así que vamos a hablar un poco. Nuestra ciudad tiene una muy rica historia en cuanto a lo cinematográfico, que no es estrictamente lo que pasa con el festival, sino que es muy anterior, muy ligada a la historia del cine mundial, a la historia del cine porteño, así que me parece que también es interesante empezar a reconocerla y a divulgarla, ¿no? Bueno. Así es, y bueno, te agradecemos, muchas gracias Miguel por tu participación, por sumarte a la mesa. A nosotros siempre nos gusta reivindicar lo marplatense y el cine sin lugar a dudas tiene una pata importante en esa cuestión de la identidad.
Así que bueno, todo lo que nos comentaste va a estar subido a YouTube, así que bueno, los invitamos a seguirnos en redes sociales, que ahí van a estar todos los recortes y después te vamos a compartir la entrevista, si la querés compartir también, te agradecemos. Genial. Para, bueno, difundir, y recuerden que lo van a poder cruzar ahí en la Feria del Libro. Exacto. Bueno, esto fue todo por hoy. Esto Llegamos fue todo al por final. hoy. Y bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por estar. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Tenemos un temita igual. Así es, nos vamos, ya se quedan con la metalúrgica que ya lo tenemos ahí calentando para entrar, y nos vamos a ir con un temita de las ligas menores. Están, viste que se Una habla banda en conflicto, una ¿no? banda en conflicto, hablamos mucho de Wanda, de Icardi, pero nadie dice nada de las ligas menores. Vamos a ver este temita, este videoclip que hicieron para la película Blondie. Hice todo mal, dice la letra, pero están todos bien. Les deseamos que estén bien este fin de semana, que disfruten, aprovechen, vayan al festival, vayan también a comprar algunos libros, y nos estaremos viendo el próximo sábado con más Década por Medio. Chau, chau. Adiós.